tomadas. Recordemos que el gobierno logró con el veto no ampliar el presupuesto a universidades, pero esta victoria de Javier Milei no es definitiva porque la comunidad universitaria va a seguir dando nuevas batallas, ¿eh? Eso no lo dudemos. Está Ricardo Manetti, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gracias, Ricardo, por venir. Hola, Adrián, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Antonio Roseló, docente de la UBA. También, Antonio, gracias por venir. Primero, una definición, ¿no? Yo voy a traer una declaración del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que el equilibrio fiscal es una política de Estado y que eso es inamovible. ¿Qué le respondes, Ricardo? Básicamente el equilibrio fiscal está dejando un montón de la población argentina, del pueblo argentino, en un nivel de pobreza absoluta. Hay una responsabilidad aquellos que asumen el Estado porque tienen deseo de hacerlo, que son las políticas públicas, que son las políticas del Estado. En ese caso, pensemos el ámbito de la educación pública. Acá estamos hablando de la educación superior, de las universidades nacionales. Pero también todo lo que está ocurriendo a nivel salud, para pensar otro ejemplo. Es decir, en todos los campos esto está ocurriendo. Si pensemos la cantidad de personas que habitan hoy y que tratan de vivir donde el sueldo no les alcanza, están bajo el nivel de pobreza. Entonces, hablar de un equilibrio fiscal, ¿cuáles son las consecuencias de ese equilibrio fiscal? ¿Qué es lo que pasa con el nivel de exclusión que se está generando? Y el ataque, como en este caso, hacia las universidades públicas, que en buena medida está puesto también el imaginario de la sociedad argentina como un hecho histórico de lo que significa el ascenso social, la posibilidad de poder ingresar a nuestras universidades, a las universidades que tenemos en todo el país, la posibilidad de un futuro mejor. Pensemos cuando además hablamos de salud, la cantidad de médicos que son graduados, egresados de las universidades públicas, pero así en todas las disciplinas. Antonio, es un gobierno que sabemos, por lo menos los que estamos de este lado, la clara dirección que va tomando. Ayer me daban un dato, fíjate que bajaron bienes personales del 2.5 al 0.5, esto le costó a las arcas públicas 0,4% del PBI. Le bajan el impuesto a los ricos y desfinancian las universidades. Primero es así, Adrián, pero tenemos que ser claros. Hoy la tapa de los diarios, de todos los diarios de la Argentina, del interior, de la ciudad de Buenos Aires, del pueblo más pequeño de la Argentina, dice que el FMI perdonó a la Argentina 3.200 millones. Sí. A los 5 minutos que sale esa noticia ayer, el energúmeno del señor Esper dijo que no va a ir un peso a la universidad, ni a la salud pública, ni a los gastos de pobreza, porque eso va a ir a la reducción de más impuestos a los ricos. Lo dijo taxativamente el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. O sea, cuando nos decían a nosotros que no había fondos, le vinieron de Washington. Mirá que nosotros lo primero que hay que auditar es la deuda externa que generó el propio Toto, no a las universidades públicas, que nosotros creemos que es ilegítima y fraudulenta y que no hay que pagarla. Pero ellos mismos, en su propia lógica, te demuestran lo energúmeno de esto. Pero déjame que te voy a cambiar de tema un segundito, porque hiciste una muy buena cobertura de lo que está pasando en el programa de hoy en la toma de las universidades. Te comento lo siguiente, las tomas son más de 100 en más de 40 universidades de todo el país. Cada vez son más. Cada vez son más. Por primera vez en toda la historia se toma la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral. Desde el 18, porque atacan a la Universidad de Córdoba, la reforma nació en el 18 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. ¿Sabes cuál fue la respuesta del gobierno? Patricia Bullrich, en persona, dijo: vamos a ir a la Universidad de José Cepaz porque el Partido Obrero y los descamisados están haciendo desmanes en la toma de esto cuando fue una asamblea estudiantil la que lo resolvió. ¿Sabes dónde más entró la policía? En la Universidad de Salta entró a las tomas, sin ningún llamado del rectorado ni de la justicia federal, cosa que está prohibida por la Constitución Nacional. ¿Y sabés qué más? Los troles del gobierno, que pagamos con la nuestra, salieron a decir: ven que teníamos razón contra los zurdos, los vamos a hacer correr a bastonazos, Onganía tenía razón. Eso están diciendo, y después se quejan de lo que pasa en las marchas. Sí. Están atacando al movimiento estudiantil en forma directa Patricia Bullrich, los trolls del gobierno y las policías a cargo de ellos. Importante ese punto. Yo creo que estamos también, Ricardo, ante un gobierno que le echa sal a la herida. ¿Por qué digo esto? Porque hay signos de provocación. El presidente diciendo a los estudiantes que son unos vagos, que no se reciben. El influencer libertario, obviamente repudiamos la violencia,
pero fue a provocar a la movilización del miércoles. Martín Menem, por ejemplo, yendo a Río Gallegos a inaugurar un local partidario que históricamente era del kirchnerismo. El gobierno provoca, pero además provoca y te lo dicen en la cara. Tengo entendido que en el artículo 27 del presupuesto 2025 ya el gobierno dice que no va a respetar el piso del 6% del PBI que es de inversión en educación. Es decir, no solamente le echa sal a la herida, sino que es el gobierno el que provoca las heridas. Me parece que eso es lo primero que tenemos que señalar. En ese sentido, quiero también acompañar lo que decía el compañero. Me parece que es importantísimo lo que está ocurriendo en este momento con las diferentes universidades y las tomas que se están realizando por parte del movimiento estudiantil. En el caso concreto de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, comenzó el lunes pasado conjuntamente con la Facultad de Psicología y luego se fueron sumando muchas otras facultades de la UBA, pero sobre todo universidades y facultades de todo el país. Señalaba recién el caso concreto de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Pensemos que además, y hablábamos de Córdoba y hablamos, y mucho he escuchado hablar de lo que significó la reforma del 18. Justamente la reforma tuvo que ver con un movimiento estudiantil que lo que buscó transformar la vida universitaria a través de políticas de extensión universitaria, el cogobierno, que esto es muy importante explicarlo porque mucha gente no lo conoce, y sobre todo pareciera que no lo conocen ni los propios políticos que tienen la responsabilidad de representar a sus ciudadanos. El cogobierno que está representado tanto por los profesores, por los graduados, por los estudiantes y en algunos casos también, y debería ser en todas las universidades, por los no docentes. Es decir, esto, desde ese espacio de cogobierno es donde se resuelven las políticas para llevar adelante. Por otro lado es el tema de la autonomía universitaria. Esto que también recién se señalaba. Es decir, no se puede ingresar el poder policial a nuestras universidades. No puede ocurrir esto. Y además, también indiquemos que a la lucha estudiantil se han sumado los otros sectores. Nosotros mismos el próximo lunes vamos a tener una reunión de docentes, y hablo desde auxiliares a titulares, de nuestra facultad. También se están haciendo en otras facultades, también los gremios se están convocando. Digo, porque la lucha continúa de una manera importantísima. Ahora, Antonio, ¿estás notando un cambio de escenario? Cuando comienza este gobierno había reclamos fragmentados, sectorizados. Y ahora pareciera ser que el reclamo estudiantil aglutinó ese descontento que empieza a tener la sociedad, porque, van a coincidir conmigo, hay un empeoramiento cotidiano en las condiciones de vida. Adrián, mira, primero que nada, nosotros somos parte de este país. No somos la universidad isla que existió o se acusaba en algún momento. Según el INDEC, no según nosotros, el 48,5% de nuestros estudiantes están en la pobreza. Según el CIN, no según los sindicatos, según los que nuclean el órgano que nuclea a los rectores, el 85% de los trabajadores docentes cobramos salario debajo de la línea de pobreza. El 60% de los trabajadores no docentes. En un país con una pobreza del 52%, evidentemente en la universidad estaban los pobres. Estos que ellos dicen que nunca llegaban a la universidad está llena de pobres, de trabajadores pobres, de estudiantes pobres. ¿Por qué digo esto para contestar tu pregunta? Que no la eludo. Es porque nosotros, en 8 meses de plan de lucha, los gremios, los no docentes, los estudiantes que se han sido sumados y que fueron estigmatizados por algunos como ser los responsables del triunfo de Milei, hemos desarrollado y desplegado con estas 2 movilizaciones del 23 de abril y el 2 de octubre un ejemplo al conjunto de la sociedad de la que somos parte. Nuestros trabajadores somos trabajadores, nuestros estudiantes tienen trabajos precarios, peores pagos que nunca, y lo que ha visto la población, que ha atacado un valor central, que ha sido la educación. Y cuando ataca al Bonaparte y ataca a la salud y al Garrahan, la gente dice, bueno, ahora sí, no vamos a dejar solo a nuestros viejos, como pasó con el veto anterior, es el momento. ¿Quiénes son los que están ausentes? Lo sabemos todos. Hay una vacancia en la dirigencia opositora tremenda y sobre todo en la dirigencia sindical, que si nosotros hemos logrado este paro y esta movilización de millones de personas en ciudades donde no hay centros universitarios, lo que nos ha quedado sobre nuestras espaldas es representar a la sociedad en la lucha contra este gobierno y derrotar sus planes. Bueno, el grado, perdóname, pero el grado no de pasividad... vamos a llegar a discutir el presupuesto 25 de la reforma laboral. Lo vamos a discutir ahora en las calles. Nosotros vamos a seguir el plan de lucha esta misma semana con asambleas,
con asambleas interclaustro, con asambleas interfacultades, con asambleas intergremiales, y vamos a reponer las medidas de fuerza esta propia semana, porque no vamos a esperar a 2025, porque ni las 190.000 familias que me toca a mí representar como paritario de los docentes universitarios, ni las autoridades, ni los estudiantes pueden esperar a marzo de 2025 que el señor Milei se le ocurra o no tirarnos un mendrugo para que esto no se caiga abajo. No quiero dejar de lado lo que mencionaste de la CGT, porque hay un grado de pasividad muy grande y ya integrantes de la Central Obrera como Paco Manrique, que pegó el portazo, que es el dirigente de ESMATA, Pablo Moyano anunciaría lo mismo, otros gremialistas se irían de esta CGT que se sienta a dialogar con el gobierno, ¿no? Sabiendo todo el operativo de destrucción que está llevando adelante y que golpea al conjunto de la población. Paro el 17 de octubre. En realidad nosotros, para ser concreto, durante esta semana hemos tenido paro también, más allá de acompañar las tomas de las facultades. El día de ayer estuvieron todas las universidades directamente cerradas, en una idea de paro nacional. También a partir del lunes, como decíamos, van a estar las asambleas, las distintas asambleas, que por un lado hay una gran cantidad de instituciones tomadas, pero otras seguramente vuelvan a ser tomadas o empiecen a tomarse esos espacios a partir del día lunes. Se ha planteado un paro para el día jueves, plantearon las intergremiales. Yo creo que es tarde también de acá al jueves. Cada día que pasa son días donde se toman decisiones. Debe ser antes. Y es clave lo que tenemos que hacer. Por eso nos estamos movilizando aquellos que tenemos la responsabilidad, tanto las autoridades, pero todos los que conformamos la comunidad universitaria. Por eso es tan importante lo que va a acontecer el día lunes en ese sentido. Por otro lado, también se señalaba el nivel de pobreza. Mucho se está intentando ahora instalar qué es lo que pasa con aquellos estudiantes que ingresan y no pueden egresar. Y se toman como medidas, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2022 cuando salíamos de una pandemia. Yo creo que si se mide ahora va a ser más fuerte la cantidad de estudiantes que no pueden egresar. Pero no pueden egresar porque no se dan las condiciones para que puedan egresar a nivel económico. Pensemos lo que significa mantener una familia. Pensemos lo que significa viajar a los distintos lugares donde van a cursar. Es decir, los costos que hoy significa estudiar son altísimos. Por eso también estamos defendiendo lo que significa la universidad pública. Pensemos que la gratuidad se da a partir del año 1949, donde se produce justamente la idea de una inclusión, la de abrir la universidad, nuestras universidades nacionales, para que todas y todos puedan ingresar. Eso es lo que estamos pidiendo. Una universidad para todas y todos, para que nadie quede excluido. Algo concreto, Antonio. ¿Qué pretende el gobierno con desfinanciar las facultades? Yo hace un mes vengo diciendo que hay una idea de cierre de la educación pública, ¿no? Quiero escuchar tu opinión. Adrián, va a parecer que vos y yo tenemos un preacuerdo en esta charla y quiero que la audiencia tenga claro que no. Vos lo mostraste en el informe que hiciste esta semana sobre Chile. Eso es lo que quiere el gobierno. Lo acaban de decir hace un rato en tu programa con tu colega cuando hablaban de las universidades en Estados Unidos. Lo que quieren es el arancelamiento, la privatización y la provincialización. Buscan la destrucción del modelo construido en el 18 con la reforma, en el 49 con el no arancelamiento y en el 73 y el 83 con el ingreso irrestricto. Se construyó a lo largo de un siglo un modelo universitario que es envidiado por todos los países pobres, justamente. Que es envidiado por todos los países pobres. Vienen a destruir eso. Lo intentó Videla y Martínez de Oz. Y vos sabés que la pérdida salarial que tuvimos este año es no la mayor de la democracia. Es mayor, se lo digo a los más jóvenes que por ahí no tienen por qué saberlo, el 2 de abril de 1976, el señor Martínez de Oz, bajo la esfera de la Junta Militar de Videla y Macera y Agosti, largó su plan económico. La pérdida salarial de los docentes y no docentes universitarios fue inferior a la que hizo Milei en 10 meses. Pero ¿sabés por qué luchamos también y por qué creemos que el lunes en nuestras asambleas el paro va a empezar antes del 17? Eso va a ser imparable porque es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes y nosotros vamos a propiciar que se tomen los edificios, vamos a promocionar las asambleas interclaustro y vamos a ir a esto. Es porque nuestros estudiantes cobran 35.000 pesos de beca, los que los cobran, siendo el 48 pobre, no más del 10% de los estudiantes cobran una beca. Con 35.000 pesos, como decía Manetti recién, ¿quién puede pagar el transporte para ir a estudiar? ¿Qué me habla de la deserción? No sabe ni dividir. El no doctor Milei, que dijo que hay 8 trabajadores por cada estudiante en la Universidad de Rosario.
No sabe ni sacar las divisiones. Acá tengo números que comparto con ustedes de Nicolás Trota. Más del 60% de los y las no docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Lo que acabas de decir, el 85% de los y las docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, la referente política de Milei es Margaret Thatcher. Y ahí quiero hablar con ustedes de esto, porque Thatcher decía, el medio es la economía y el objetivo es cambiar el alma. Es un poco la batalla cultural que quiere dar el gobierno. ¿Qué piensan? Yo te diría que, bueno, el gobierno planteó desde un principio una idea de batalla cultural. Llamativamente también, y no solamente pensar en el caso de Thatcher, también tomaba como modelo lo que era las últimas décadas del siglo XIX, en la idea de la construcción de un Estado-nación, incluso tomando un modelo muy cuestionado como puede ser la figura de Julio Argentino Roca. Pero también es interesante pensar que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la educación pública surgieron en el gobierno de Roca, con lo cual además también te plantea una gran contradicción en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que lo que toman también en esa idea es lo peor, es aquello que busca que exista una exclusión enorme, y acá también se decía, que todo vaya a un sector, que es el sector económico, político, que representa una parte mínima de nuestra sociedad. Y lo que se busca es empobrecer, destruir. Yo creo que buscan hasta matar a aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a un sistema médico. Entonces, realmente estamos frente, y puede resultar quizás demasiado fuerte decirlo, una de las políticas de Roca fue el exterminio. Es decir, cuando uno empieza a hablar de las políticas de exterminio, de las políticas de desaparición, cuando se dice, bueno, la conquista del desierto, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la conquista del desierto? Yo creo que este gobierno tiene mucho de políticas de exterminio, de hacer desaparecer todo aquello que molesta, que incomoda y que hace daño a lo que ellos buscan instalar como una noción de Estado. ¿Tu conclusión, Antonio? Mi conclusión, muy simple. Margaret Thatcher se mantuvo en el gobierno derrotando una huelga minera de un año. ¿Sabes por qué? Porque la CGT, las Trade Union Corporation, no hicieron una huelga general. ¿Sabes por qué se fue Thatcher? Por una huelga general cuando quiso poner un impuesto general. Nosotros acá tenemos una responsabilidad. Vamos a defender lo que nos toca, la educación, pero estamos llamando a todo el pueblo a defenderla, a la educación y a la salud, y a todo el pueblo a ganar las calles para derrotar esta política económica. Si pasa el presupuesto, 100% van a aumentar el pago de intereses de la deuda pública. Eso es lo que viene este gobierno. Viene a defender el capital financiero con su mesa dinerista Toto Caputo. La universidad está dando una respuesta al pueblo argentino, no solo en defensa propia. Ricardo, Antonio, gracias por venir. Gracias.